Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de cómo volar tu dron en interiores o en espacios estrechos. Los espacios interiores no están regulados por AESA, no son espacios aéreos controlados. Así que aunque estés confinado en una zona CTR, puedes buscar un sitio cerrado y a volar. Empezamos. Suscríbete al canal. Como siempre digo, lo fundamental es conocer tu dron y para ello nada mejor que leerse el manual. En este caso en particular hay que saber cómo funcionan los sensores y los modos de vuelo. Los drones estabilizados como los de DJI suelen tener sensores inferiores que sirven para estabilizarlos. Los sensores de infrarrojos ayudan a mantener la altura desde el suelo y la posición. Mientras que los sensores ópticos son cámaras que fijan un punto sobre el suelo para que el dron se mantenga estable encima de él. Estos sensores son muy útiles sobre todo en interiores, ya que no tendremos posicionamiento por GPS. Hay que tener en cuenta que estos sensores no funcionan en ambientes oscuros ni tampoco con un suelo uniforme. Por eso los drones como el Mavic 2 Pro, por ejemplo, tienen estas luces para iluminar el suelo. Por lo que respecta a los modos de vuelo, vamos a hacer ahora un experimento para ver cómo se porta el dron. Vamos a encenderlo fuera de la ventana para que coja la señal GPS. Luego lo vamos a meter dentro para que la pierda. Y por último vamos a cerrar las persianas para ver cómo se porta en la oscuridad. Ahora enganchado a 8 satélites, está listo para volar en GPS. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos dentro de casa ahora. Del modo GPS pasa al modo visión porque no tiene satélites suficientes. Quiere decir que en este momento, si estuviera volando, lo haría con estos sensores debajo para posicionarse y para mantenerse estable. Ahora vamos a cerrar la persiana. Como vemos, en la oscuridad total ya ha pasado al modo ATTI. En este momento, si estuviera volando, sería totalmente manual. Como el Mavic 2 Pro tiene luces por debajo, vamos a encenderlas. Como vemos, ha pasado de nuevo al modo visión. Si tenemos más drones y el espacio es muy estrecho, hay que elegir el dron más pequeño en relación con la calidad de la cámara.
Hay que tener en cuenta la maniobrabilidad con poco espacio y también que tenga una cámara lo suficientemente buena para grabar en condiciones de poca luz. Lo segundo, y esto es siempre válido, hay que cargar bien las baterías del dron, del mando y del teléfono. Luego es muy importante limpiar los sensores y la cámara, porque en ambientes cerrados normalmente no se recibe señal GPS y el dron utiliza los sensores para mantenerse estable. Muy importante también es pedir permiso al propietario del sitio donde vamos a volar, siempre que lo haya. Si se trata de un sitio abandonado, bueno, mejor, lo tenemos más fácil, pero nunca se sabe. Lo siguiente y fundamental, inspeccionar bien el sitio. Tenemos que mirar que el sitio sea lo suficientemente ancho y alto, que no haya columnas, cables, rejillas y otras cosas que pueden molestar durante el vuelo, y tener cuidado con las interferencias producidas por los metales y con el polvo y los objetos que pueden volar con el remolino de las hélices. También hay que acordarse de mirar el suelo por si hay algún objeto que te puede hacer tropezar o algún agujero donde te puedas caer. Además hay que controlar que las condiciones de luz sean adecuadas para el funcionamiento de los sensores de posicionamiento. Después de la inspección hay que planificar muy bien las tomas para no dejar nada al caso. En el caso de tener que volar sobre personas siempre hay que calcular 1,5 metros o 2 por encima de ellas para volar. Esto porque las personas pueden levantarse o levantar la mano, saltar, etc. También las personas deben estar informadas de que vas a volar y dar su consentimiento por protección de datos. Además tienen que saber que no tienen que tirar objetos en el aire. Es un buen ejercicio practicar en espacios más grandes e ir poco a poco reduciéndolos. Lo siguiente es calibrar bien la IMU y la brújula. Si tienes protectores de hélices tienes que ponerlos, ya que pueden salvar tu dron en caso de choque. Si el dron lo tiene y si es necesario con los protectores de hélices, activa el modo sobrecargado. Y por último, como necesitas mucha concentración para seguir el vuelo, acuérdate de poner el modo avión en el teléfono para que nadie te moleste. Sí. Hola, mamá. Sí. Hola. Sí, ahora. No, ahora no puedo. No, que me pillas en mal momento. Ahora no. Que no. Bájala. Adiós. Y también tienes que subir el volumen del teléfono para poder escuchar todos los avisos del dron. Vamos a ver cómo se configura el dron para volar en interiores. Vamos a pulsar aquí arriba en el icono de los sensores. Aquí quitamos activar la detección de obstáculos frontal y trasera. Aceptar y ya lo tenemos desactivado. En el caso de tenerla aquí se puede configurar la luz inferior. Se puede poner en automático solo cuando el dron la necesite, encendido, siempre encendido o off, siempre apagado. Yo normalmente la suelo dejar en auto. En configuración avanzada tenemos activar posicionamiento visual inferior. Esto, como hemos visto, es importante dejarlo activo. Protección en aterrizaje lo quitamos. Desde el menú de los sensores vamos a pasar a la configuración del controlador principal. Aquí tenemos RTH a la altitud actual, lo vamos a quitar. Y luego vamos en configuración avanzada. Y en otros se perdió la señal de control remoto. Quitamos regreso al punto de origen y ponemos vuelo estacionario. Esto es muy importante porque no queremos que en interiores la aeronave vuelva al punto de origen porque se puede dar con cualquier obstáculo. Otra cosa importante es que después del vuelo o antes de volar otra vez te acuerdes de cambiar todas estas configuraciones. No querrás perder la señal a 500 metros y que el dron se quede allí. Vale, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara para grabar en interiores.
Si hay luz natural, vamos a dejar el balance de blancos en nublado o en soleado según sea el día. Si hay luz artificial, vamos a poner o incandescente o neón. En tamaño del vídeo vamos a poner 4K 24 fotogramas por segundo o la máxima resolución de todos modos. Si vas a editar en el color, siempre es mejor poner un perfil neutro tipo el D-Log M del Mavic 2 Pro. Si no lo tenemos activo, vamos a activar el histograma. Para grabar yo suelo usar el modo manual, pero en el caso de que haya mucha diferencia entre luces y sombras o tengas que entrar al sitio desde fuera, es mejor el modo automático. Si la luz es más o menos uniforme, se puede grabar en manual. En este caso hay que subir los ISO siempre lo menos posible para que no haya ruido y usar una apertura más amplia, por ejemplo 2,8, pero hasta que veamos que más o menos el histograma está centrado. El obturador siempre tiene que estar, por la regla de los 180 grados, al doble de los fotogramas por segundo, entonces en este caso tiene que ser 1,50. Como vemos, el histograma está más o menos centrado, pero aquí hay unas zonas sobreexpuestas, aquí donde está la cebra. Podemos bajar un poco la apertura y aquí nos quedamos, más o menos. Y ahora unos consejos para volar en seguridad. Primero, si hay mucho polvo en el suelo, hay que despegar desde la mano. Sin embargo, si el techo es bajo, hay que agacharse para dejarle el espacio suficiente para despegar. Siempre hay que hacer caso a los mensajes de alerta del dron, sobre todo a los cambios de modo de vuelo. Cuando el dron no tiene señal GPS, normalmente pasa al modo óptico o modo visio. En este modo solo usa los sensores por debajo para mantener la posición y la estabilidad. Si también pierde estas referencias, pasa al modo ATI o modo manual. En ese caso, si no somos muy buenos pilotando en manual, es mejor aterrizar. Recuerda siempre que en las zonas oscuras se puede perder el posicionamiento visual. Es recomendable practicar haciendo movimientos amplios al principio e ir afinándolos después. Siempre hay que seguir el dron y mantenerlo a la vista. Esto no solo es para evitar que el dron se choque con algún obstáculo, también es para evitar que se pierda la señal en el caso de meterlo detrás de un obstáculo. A no ser que seamos unos expertos, es mejor efectuar movimientos simples y suaves. Hay que tener mucho cuidado con el polvo y los objetos que se pueden levantar con el remolino de las hélices. El polvo se puede meter en los ojos tuyos o de los demás, y los objetos que vuelan pueden hacer daño a alguien. Si te mueves mucho, pero que mucho cuidado con dónde pisas, sobre todo si vas para atrás. Cuando calculas los espacios por donde pasar, ten siempre en cuenta que el dron puede subir o bajar si detecta algún obstáculo. Por último, después de haber volado en un sitio con polvo, siempre hay que limpiar muy bien el dron después de aterrizar. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si tienes algún comentario o sugerencia, déjalo abajo. Y si el vídeo te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Hasta luego.